Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Biología 2 para 10.º grado. El tema a tratar el día de hoy van a ser los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de ácidos nucleicos nos estamos refiriendo a lo que son las moléculas que se encuentran en el núcleo de los átomos, perdón, en los núcleos de las células, que son el ADN y el ARN. Estas son macromoléculas o moléculas muy grandes, de un peso molecular muy elevado. Son portadoras de información y están presentes en casi todas las células. No, de hecho, casi todas no. Están presentes en todas las células. El material genético se encuentra presente en todas las células. Por muy sencilla que sea la célula, hasta la muy evolucionada, siempre va a haber un poco de material genético dentro de las mismas. Tenemos dos tipos, como les mencionaba anteriormente, es el ADN, que esto significa ácido desoxirribonucleico. Esto del desoxirribonucleico se refiere al tipo de azúcar que tiene esta molécula. Luego vamos a ver cuál es el tipo de azúcar. Y está el ARN, que las siglas significan ácido ribonucleico. El ADN es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. El ADN, pues, está incluido dentro de lo que es el núcleo de las células. Este se transfiere de padres a hijos conforme se va dando la descendencia. En el caso de los seres humanos, pues tenemos el beneficio de que nosotros pues recibimos ADN por parte de nuestro padre y por parte de nuestra madre, lo que nos hace ir evolucionando, ir mejorando nuestras capacidades con el tiempo debido a la variación genética que siempre existe. Esto de la variación genética, se los mencionaba anteriormente, es un procedimiento que se hace de forma natural. Algunas personas anteriormente pues le llamaron eh, de algunas formas, como por ejemplo este señor, eh, como, se me olvidó, perdón, pero hubo una persona que le llamó selección natural a esto de la recombinación del material genético, donde los organismos pues que resultan de la unión de dos organismos reciben una variación genética. Si la variación genética es apropiada para que se desenvuelvan en el medio en el que viven, pues estos organismos pues van a desarrollarse. Si la recombinación genética que se dio no es la más apropiada, pues ese organismo simplemente muere y no logra producir descendencia. Ahora, las partes del ADN, consta de lo que son tres partes. Un grupo fosfato, que es un ácido fosfórico, y luego un azúcar que es de 5 carbonos, que esta es la desoxirribosa en el caso del ADN. Y luego también tiene una base nitrogenada, que en el caso de las bases nitrogenadas son varias. Ya las vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de las bases nitrogenadas, aquí están las que tiene el ADN, que son 4. Estas son bases púricas, adenina y guanina, y están dos bases pirimídicas, que son la citosina y la timina. Esto es importante que lo recuerden, que hay dos bases que son púricas, y que es la adenina y la guanina, y las bases pirimídicas, que son la citosina y la timina. En la cadena de ADN generalmente no aparece el nombre completo, solamente aparece la inicial, que sería la A para adenina, la G para guanina, y la C para citosina y la T para timina. Ahora, ¿cómo se unen estas bases nitrogenadas? Siempre vamos a verlas en la cadena de ADN. Esto que vemos acá, esta figura de 5 lados que vemos acá es la azúcar. Este cuadrito que vemos acá es el grupo fosfato, y esto sería la base nitrogenada. En la base nitrogenada siempre vamos a ver que se une la guanina con la citosina, independientemente del lado donde se encuentren,
Puede ser que la guanina esté, la citosina esté de este lado y la guanina acá, pero aquí vemos que está al lado contrario. Pero siempre va a estar unidas estas dos. Siempre va a ser la G con la C y la A con la T. Siempre. Eso tienen que recordarlo. Siempre se va a unir la adenina con la timina y las guanina con la citosina. Si hubiese, porque a veces se puede dar el caso de que haya guanina con timina, por ejemplo, combinadas, y esto causa una malformación genética debido a que no es la forma correcta en cómo se deben unir las bases nitrogenadas. Entonces eso causa un problema genético que se puede expresar en una deformación la normal fisiología del organismo, o puede ser también la pérdida de algún miembro, cosas como esas, o de capacidades mentales o físicas. Entonces, siempre que veamos esto, esta es la forma correcta de cómo se unen las bases nitrogenadas. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bien, el ADN es perdón. El ADN es una molécula bicatenaria, o sea que tiene dos cadenas. Es decir, está formada por dos cadenas dispuestas de forma antiparalela y son las bases nitrogenadas con las bases nitrogenadas enfrentadas, que son estas que vemos aquí en el centro. Bien, la replicación del ADN, esta se lleva a cabo, pues, es un proceso por el cual el ADN, pues, se divide y se forman nuevas cadenas dobles. Esto se lleva a cabo por ciertas moléculas, ciertas enzimas, que hacen que la cadena de ADN, pues, se separe. Más adelante vamos a ver un videíto, o, bueno, se lo voy a subir a plataforma, un videíto de cómo se lleva a cabo eso de la separación del ADN, que hay una enzima que se encarga de separar la cadena. Luego de que la cadena se separa, pues se le unen algunas estructuras, como por ejemplo los ribosomas, que ayudan a sintetizar la otra parte de la cadena. Esto se hace cuando hay división celular o cuando se está haciendo el proceso de meiosis. Este procedimiento ocurre cuando se está dando el proceso de meiosis o el proceso de mitosis, que hay una separación de los cromosomas para que estos, pues, posteriormente se dupliquen en las dos células hijas. En el caso de las células sexuales, pues, la cadena de ADN simplemente se pierde cierta parte del ADN, porque en el caso de nosotros, pues tenemos 23 cromosomas, 46 cromosomas, y las células sexuales, pues solo poseen 23 cromosomas. Esto es porque al juntarse los 23 cromosomas de un padre y con el de la madre, pues forman los 46 cromosomas completos. La replicación, dice, consiste en la separación de los lados o hebras de la doble hélice, las cuales sirven de molde para la posterior síntesis de la cadena, complementarias a cada una de ellas, que llevará por nombre ADN o neosintetizada. El resultado final son dos moléculas idénticas a la original, como lo vemos acá. Hay una enzima que se encarga de separar esta cadena que vemos acá, separa las bases nitrogenadas, y inmediatamente que se separan las bases nitrogenadas, pues se va sintetizando, los ribosomas van sintetizando lo que es la otra parte de la cadena, siguiendo como guía la cadena separada, porque como ya tienen una estructura específica de cómo van a ir unidas las bases nitrogenadas, simplemente hay que complementarlas. Si hay guanina aquí, entonces, por ende, debe ir una base nitrogenada citosina aquí. Entonces, y de esa manera, pues se va construyendo la cadena de ADN mientras se va separando. ¿Preguntas? ¿No? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el ARN. El ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus.
Ahora, diferencia entre la cadena de ADN y de la de ARN. En el caso de la cadena de ARN, solamente tiene una sola cadena. En el caso de la de ADN, pues tiene dos cadenas. Es una cadena doble. Mientras que la de ARN es una cadena simple. Ahora, en el caso de las bases nitrogenadas, en las bases nitrogenadas en la cadena de ADN tenemos citosina, guanina, adenina y timina. Pero en la cadena de ARN tenemos citosina, guanina, adenina y esto que es el uracilo. El uracilo sustituye lo que es la timina. Solamente tiene esta otra base nitrogenada que es propia del ARN y que no está presente en el ADN. Aparte de eso, el ARN, hay varios tipos de ARN. En el caso del ADN, pues es un mismo tipo, es una misma cadena. Mientras que en el caso del el ARN hay cuatro tipos, perdón, dependiendo de la función que estos realizan, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Con respecto a la estructura, pues este también está formado por un grupo fosfato, que es un ácido fosfórico, un azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa. Esto es bien importante. En el caso del azúcar, en el caso del ARN es la ribosa, y en el caso del ADN es la desoxirribosa. Tienen que tenerlo en cuenta. Luego tenemos las bases nitrogenadas, que serían la adenina, guanina, citosina y uracilo. Como les mencionaba, hay 4 tipos diferentes de ARN que participan en la síntesis de proteínas. Cada uno de ellos difieren en el tamaño y la función y en la estructura. Y estos serían los 4. Tenemos que el ARN es un ácido nucleico formado por cadenas de ribonucleótidos. Hay varios tipos de ARN, que es lo que les mencionaba. Está el ARN-M, que es el ARN mensajero. Está el ARN-R, que es el ribosómico. El ARN-T, que es el de transferencia. Y está el ARN-N, que es el nuclear. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. Primero vamos a hablar acerca del mensajero, el ARN mensajero, que este lleva información sobre la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el ADN hasta el ribosoma, lugar en el que se sintetizan las proteínas de la célula. Lo que hace el ARN mensajero es que se acerca a las cadenas de ADN y copia fragmentos de la molécula de ADN para llevarlas luego a donde están los ribosomas, que son los que se encargan de venir y sintetizar lo que son las proteínas. Si no hiciera este procedimiento el ARNM, pues no habría una forma de sintetizar las proteínas. Entonces, lo que hace básicamente simplemente lo que hace es copiar un fragmento del ADN y luego llevarlo, transportarlo hasta fuera del núcleo y se lo transfiere a los ribosomas, que estos se encargan de sintetizar las proteínas. El ARNM trabaja en combinación con lo que es el ARNT, que es el transferencia, que también sirve para recepción a lo que es la cadena de la copia de la cadena de ADN que traía el ARNM. Dice, su estructura es lineal, excepto en algunas zonas donde se forman horquillas, o sea, nudos. Se sintetizan en el núcleo de las células tomando como molde una hebra, de ADN, es decir, en el proceso de transcripción. Su función principal es copiar la información genética del ADN y llevarla a los ribosomas, que son organelos celulares donde se realiza la producción y síntesis de proteínas. Luego tenemos el ARN ribosómico, que pues son el componente catalítico de los ribosomas.
se encargan de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en la formación durante la síntesis de las proteínas. Actúan como ribosomas. Ribosimas, perdón. Bien, es el más abundante, dice, y tiene las 4 bases nitrogenadas principales y algunas metiladas, al igual que el ARNT. Perdón, me pasé el ARNT. No, ¿verdad? No ha pasado todavía. No está en orden. Bueno, dice, igual que el ARNT, presentan zonas con estructuras de doble hélice. El ARNR, unido a proteínas, básicamente forman los ribosomas, órganos los encargados de la síntesis de proteínas. Ok, en el caso del AR, no, bueno, lo vamos a ver más adelante. Creo que está por acá. Aquí está. El ARNT, que sería el de transferencia, son cortos polímeros de unos 80 nucleótidos que transfieren a un aminoácido específico el polipéptido en crecimiento. Se unen a lugares específicos del ribosoma durante la traducción. Están formados por moléculas relativamente pequeñas cuya función es actuar como portador de los aminoácidos específicos hasta los ribosomas. Los ARNT contienen además las bases normales que son adenina, guanina, citosina y uracilo y gran número de nucleótidos con bases nitrogenadas diferentes. Los 50 tipos distintos de ARNT que hay tienen algunas características similares. Uno de sus extremos presentan un triplete de bases nitrogenadas y que siempre hay una guanina y un ácido fosfórico libre. Ahora, en el otro extremo dice, todos contienen la secuencia de citosina, citosina, adenina, sin aparearse, que actúan como aceptor de los aminoácidos específicos que transforman hasta el ribosoma. Bien, para que lo entiendan un poco más sencillo, vamos a regresar un poquito. Aquí. Bien, tenemos primero el ARNM. El ARNM viene y copia un pequeño segmento de lo que es la cadena de ADN, de una de las cadenas de ADN, dependiendo de lo que se necesite. Hay varios tipos de proteínas que se tienen que sintetizar dentro de la célula. La proteína sirve como ladrillos o bloques que sirven para la reparación de estructuras en la célula o para la formación de estructuras nuevas. Entonces, es muy importante que se produzca mucha proteína. Las proteínas, como les decía, no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. Entonces, por eso es que el ARNM copia de diferentes partes de la cadena de ADN, dependiendo de qué tipo de proteína se necesite. Luego lo transfiere a lo que es el ARN ribosomal o ribosómico, que pues se encarga de producir la proteína, se encarga de producir la proteína en combinación con el ribosoma. Ahora, el ARNT de transferencia pues se encarga de venir y recoger los elementos necesarios para que se produzca la proteína. Entonces, todos estos tres trabajan en combinación. Se encarga de traer los insumos, por decirlo así, para que se encargue de producir lo que es la proteína específica. Simplemente es un portador de lo que son los nucleótidos y se los transfiere a lo que es el ARN ribosómico, que al final es el que se encarga de producir, en combinación con los ribosomas, se encarga de producir lo que es las diferentes proteínas que se necesitan en la célula. Ahora, los ribosomas sí tienen la misma estructura todos son completamente idénticos. Véanlos como una simple fábrica en la cual entran instrucciones de qué tipo de producto se necesita
Luego que es el ARNT, lleva los insumos para que se produzca lo que se necesita y este aquí pues se encarga de producir lo que la información, una información que traía el ARN mensajero y, y los insumos que trae el ARN de transferencia. Y después pues saca el producto final. Una vez que ya se saca el producto final, que serían las proteínas son enviadas directamente hacia donde se necesitan por medio de un organelo que se llama aparato de Golgi. Primero pasan al retículo endoplasmático, porque los ribosomas, la mayor parte de los ribosomas se encuentran pegados al retículo endoplasmático, que es donde generalmente se produce la mayor cantidad de proteínas. Después del retículo endoplasmático, pues pasan a lo que es el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi se encarga de encapsularlos en pequeñas vesículas y enviar las proteínas a donde se necesitan. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora vamos a hablar acerca del ARNN, que es el nuclear. Se encuentra unido a diferentes proteínas. Se encuentra unido a diferentes proteínas formando lo que es el núcleo. Se originan a partir de diferentes segmentos del ADN denominados regiones organizadoras nucleares. Una vez formado, se fragmenta y da origen a los diferentes tipos de ARN. O sea que el ARN, que es el nuclear, es el que forma los distintos tipos de ARN. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Pues esto sería todo para la clase del día de hoy.